Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida a Alberto Sobalbarro, quien es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, es economista también. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo Bienvenido. está? Vladimir, Y además gracias. constituyente por el Estado Zulia. Sí, municipio Almirante Padilla del Estado Zulia. Tú eres integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Se ha anunciado que la Asamblea Nacional Constituyente va a debatir sobre la situación económica. ¿Qué están haciendo sobre la situación económica en primer lugar, ¿no? ¿Y cuáles son tus opiniones con respecto a lo que se debe hacer en materia económica en Venezuela? Porque ese es otro tema. Bueno, primero que todo, darte las gracias a ti por la invitación al programa y aprovecho de enviarle un saludo a todo el pueblo de Almirante Padilla, que es un municipio al norte del lago de Maracaibo, conformado por 5 islas: San Carlos, Zapara, Isla de Toas, Sabaneta de Montiel, Maraca, Caño Paijana y Punta Manglara. Todos ellos saludos a Maracaibo, al Zulia y a todo el país, y a los compañeros constituyentes de todo el país también. Sí, el presidente de la República, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, el día 5 de agosto nos invitó a la Academia Militar, al teatro de la Academia Militar, y nos dio instrucciones precisas sobre como constituyentes lo que deberíamos hacer y lo que él esperaba de nosotros. Habló de 2 cosas principales. Uno, referente a lo que era conquistar definitivamente la estabilidad del país a través de la conquista de la paz. Y lo otro era el tema económico. Hasta este momento, casualmente, se han nombrado solo 2 comisiones en la Asamblea Nacional Constituyente: la Comisión de la Verdad y la Comisión de Economía, conformada por 25 miembros, un presidente y un vicepresidente. Él nos sugirió en ese momento que economistas, no economistas, conocedores de la materia, saliéramos a nuestros municipios, a nuestras urbanizaciones, a nuestros barrios, a nuestra ciudad, y le solicitáramos al pueblo con su sabiduría en qué podíamos nosotros colaborar en el aspecto económico para enfrentar esta crisis y para enfrentar esta guerra económica que en verdad nos tiene agobiados a todos los venezolanos. Ahora, hay que hacer consultas, te pregunto, cuando ya hay diagnósticos sobre el tema de la inflación, ha habido recomendaciones, incluso el propio presidente le pidió a unos economistas y a un grupo de expertos de UNASUR que presentaran propuestas. Se presentaron esas propuestas, no se tomaron en cuenta. ¿Para qué tanta consulta sobre ese tema cuando si tú hablas con cualquier, bueno, tú eres economista, Sí. hay más decisiones que hay que tomar, que no hay que consultarlas mucho? Bueno, el presidente estaba buscando a través de la Asamblea Nacional Constituyente la mayor colaboración posible para solventar la situación de crisis económica en que nos encontramos, que yo no dudo que gran parte de esta crisis ha sido provocada por la guerra económica interna y de factores económicos y gubernamentales del exterior, de los Estados Unidos de Norteamérica, de Europa y de grupos económicos. El presidente está buscando a través de nosotros, en la sabiduría, entrar a las catacumbas del pueblo, como él dice, que busquemos o hagamos algo que yo comúnmente digo: vamos a elaborar una agenda exploratoria que nos permita diagnosticar los verdaderos problemas de la crisis económica para construir un proyecto económico. Ahora, Alberto, fíjate, han pasado 18 años de gobierno del chavismo, bueno, de los cuales 4 del presidente Nicolás Maduro. A estas alturas del juego no se sabe cuáles son los orígenes del problema, cuáles son las medidas que hay que tomar. Eso bueno, no está claro. Yo te voy a hablar como economista, por supuesto. Se supone que hay un gabinete económico que debería trabajar en eso. Estamos en la transición de un modelo que no termina de morir y de un modelo que no termina de nacer, que es la transición a un modelo socialista de una economía productiva, diversificada y no rentística petrolera. En base a eso, no porque el rentismo petrolero haya sido mal, lo que ha sido mal es administrado esos recursos y no se ha diversificado la economía. Eso lo estamos escuchando desde aquella célebre frase de Arturo Uslar Pietri de que hay que sembrar el petróleo. Las medidas económicas y la política económica del gobierno en esta crisis ha sido la de ayudar a subsistir a los más necesitados, a los más pobres de este país. Por eso estamos en una transición de un modelo. La visión del presidente está muy clara en transitar la renta petrolera a una economía productiva, una economía diversificada. Ahora, eso no puede hacerse experimentando, ni podemos hablar de un cambio de un problema coyuntural que tenemos ahorita con esta grave crisis que vivimos, sino necesita por ahora
unos cambios coyunturales, unas medidas coyunturales que le den respuesta al país. ¿Cuáles serían esas medidas? Mira, ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con más controles de precio, por ejemplo? No, yo soy de los que estoy de acuerdo. Con mantener el control de cambio, por ejemplo. Sí, yo soy de los que he estado de acuerdo y así lo expuse en la Comisión de Economía en las primeras 4 que nos reunimos, en las 2 veces que intervine. Yo creo en la necesidad de revisar los controles. Yo creo en la necesidad de revisar el control de cambio y, si es posible, evaluar de cómo podemos desmontar gradualmente el control de cambio e ir a una unificación cambiaria con un tipo de cambio real que se diagnostique con la ciencia económica. Hay muchas maneras de calcular el verdadero tipo de cambio real de una economía. El control de precios también debe revisarse y debe revisarse la estructura de costo, porque no podemos esperar que los empresarios pequeños, medianos o grandes empresarios produzcan sin hacer una evaluación de sus costos, que son cambiantes, debido a que hay un factor, hay una variable que es el dólar paralelo de esa página conocida por todos, que distorsiona toda la economía. En un sistema económico hablamos del ceteris paribus, que es donde una variable económica se altera y las demás permanecen constantes. Aquí no se da porque esa subida desmesurada, que no tiene lógica económica, que no tiene lógica de ningún tipo matemática, la economía es una ciencia y no hemos encontrado el por qué. Esa página habla de un dólar que hoy está por encima de los 18.000 bolívares cada dólar. Entonces eso hay que revisarlo, el control de cambio, control de precios, hay que revisar el precio de la gasolina, los subsidios de la gasolina, hay que revisar qué ha pasado con las empresas que el Estado, que el presidente expropió en manos de los trabajadores, en manos de empresarios. ¿Están productivas, no están productivas? ¿Cuáles están cerradas, cuáles están abiertas? ¿Hay un debate libre en la constituyente sobre esos temas, con esa crudeza como tú lo has planteado? Mira, eso fue lo que nos solicitó el presidente de la República el 5 de septiembre en el Teatro de la Academia Militar. El presidente dijo: salgan a la calle, busquen las ideas, expongan sus ideas, hablen ustedes claramente y colabórenme en llevar desde la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto económico que en verdad pudiera desde este momento darle respuesta a la crisis que tenemos. ¿Por qué no ha hecho eso el gabinete económico? Yo me pregunto, insisto en ese tema, porque se supone que tienes un gabinete, tienes unos ministros de la economía que le deben decir al presidente: mire, presidente, las medidas que hay que tomar son estas. Bueno, yo te digo, yo me estoy estrenando en la constituyente como parlamentario. Soy un economista, he desarrollado mi actividad profesional en la empresa privada, promocionando, patrocinando y constituyendo empresas en los 3 sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Darte yo una respuesta de por qué los ministros no le han pasado al presidente, bueno, yo creo que hay que estar ahí dentro del gabinete y cerca del presidente para poderle hacer llegar al presidente lo que en materia económica debería ser la economía política y no la política económica. Este es un gobierno, este es un modelo económico que está en transición para satisfacer la mayor suma de felicidad posible. Ahora, ¿transición hacia dónde? Al pueblo. La transición a un Estado socialista, a una empresa socialista mixta, a una empresa productiva y diversificada. No podemos pasar del modelo de renta petrolera a un modelo diversificado y productivo. Eso no lo podemos hacer ni en 3 meses, ni en 1 año, ni en 5 años. Pudiéramos tener hasta una generación en transformar lo que ha sido la política de renta petrolera de Venezuela desde aquel hallazgo de 1914 del Sumaque en el Zulia. Y ahí han habido muchas propuestas en estos últimos años sobre todo, pero no nos podemos olvidar también que la población venezolana, cómo se encontraba en los niveles de pobreza, los indicadores de pobreza que se encontraba antes de que ganara el presidente Chávez, y a dónde están los indicadores hoy día en cuanto a la inversión social. Y yo te dejo una pregunta: ¿estamos en ese sentido mejor o peor que cuando Chávez ganó las elecciones? Vamos a hacer la pausa y tenemos un tuit también para Alberto Sobalbarro. Nada de lo que dice el señor es lo que escuchamos y vemos todas las semanas en la ANC, dice Príncipe Verde. Vamos a hacer una pausa y responderemos esas preguntas. Hay muchas preguntas aquí para ti. Ya regresamos, ya venimos con Alberto Sobalbarro, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y además economista. Constituyente, economista. Dice por aquí Douglas Pirela, economista. Alberto Sobalbarro, uno de los mejores constituyentes, de los más preparados, nuestro respaldo 100%. Y Leo José dice por aquí, economista hablando de guerra económica. Habíamos dejado un mensaje pendiente por aquí, ¿verdad? En el Twitter. ¿Podemos verlo? Puedes repetirlo. El mensaje en el Twitter.
Ajá, nada de lo que dice el señor es lo que escuchamos y vemos todas las semanas en la ANC, dice Príncipe Verde. Bueno, yo no sé si él ha escuchado los discursos. Una cosa es lo que hemos tratado en la Asamblea Nacional Constituyente, los decretos que han sido importantes por la coyuntura política y la misma crisis que se está viviendo. Yo le hablo de una primicia que nos solicitó el presidente de la República Ciudadano Nicolás Maduro. En la Comisión de Economía comenzamos participando unas 150 personas y ya se redujo a 25 personas. Ahí cada quien hace su exposición, pero por supuesto todo está dentro del marco de la Constitución, de la ley, del plan de la patria y por supuesto de la agenda económica alternativa del presidente Nicolás Pero ahí hay Maduro. pensamientos de personas que quieren, por ejemplo, imponer más controles, que quieren restringir el rol del sector privado en la economía. ¿Cómo hacen ustedes para que ese tipo de posiciones no sean las que predominen? Déjame rectificar, yo no hablé de eliminación de controles, hablé de revisión de controles para hacer ajustes necesarios con las evaluaciones que se hacen. El presidente de la República decreta un aumento salarial y está bien, pero lamentablemente el dólar ese paralelo, que representa solamente el 3% de la economía en lo que a dólares de compra-venta se refiere, se refleja en el 97% de la economía, porque todavía aún en las circunstancias de la crisis, en la caída de los precios del petróleo, el gobierno nacional en el presupuesto del 2017 tiene una inversión del 73%, o sea que los programas sociales del gobierno siguen ahí satisfaciendo las necesidades del pueblo, de los más necesitados. Yo hablo de revisión de los controles, del control de cambio, del control de precio, yo hablo de revisión del precio de la gasolina, hablo de revisión de los subsidios. Por lo menos el subsidio nosotros no podemos seguírselo otorgando a la oferta en la economía, sino a la demanda, es decir, aquellos estratos, aquellas familias que poseen menos recursos, que de una u otra manera estén en situación de no poder cubrir la cesta básica, se le asigna a través de la misma tarjeta de la patria esos recursos, esos subsidios que el gobierno a veces se desvía. Alberto, aquí hay dos comentarios. Primero, uno de Juan Ramos dice, tienes un constituyentista al aire y en varias ocasiones denunciaste a esa ANC por no hacerse como era. Triste. Bueno, el país conoce la posición que yo tengo sobre la Asamblea Constituyente. Ahora, yo no me voy a quedar anclado y voy a negar la realidad de que existe la Constituyente. Bueno, ellos están haciendo su papel, están haciendo su trabajo como creen que lo están haciendo. Yo tengo una postura que todo el país conoce. Eso no me impide dialogar con ellos y discutir sobre los temas que allí se están tratando. Ahora, la Constituyente, gusten o no nos guste, es una realidad que está allí. Y bueno, frente a ella, cada quien tiene su punto de vista. Yo tengo el mío. No he renunciado a ese punto de vista. Eso no me impide hablar con integrantes de esa instancia, ¿no? Medidas económicas, eliminar el control de cambio, no emitir dinero inorgánico, darle autonomía al BCB, pero ya. ¿Estás de acuerdo con esos planteamientos? No, de esa manera no podemos darle solución a la coyuntura que estamos viviendo. Yo estoy seguro que desde la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, la gente que está trabajando ahí, que vamos a trabajar en las subcomisiones, le vamos a dar un diagnóstico, le vamos a dar una respuesta al gobierno nacional de lo que se debe hacer. Ahí hay economistas y hombres conocedores de la economía. Está Fernando Travieso, que dio un discurso académico magistral en la Asamblea Nacional con respecto al tema petrolero. Está el amigo y camarada Jesús Faría, Vladimir Labrador. Hay un grupo de economistas, otros no economistas, pero que conocen mucho Pero el algunos tema. fueron parte del gobierno, del gabinete económico. Entonces, yo me sigo preguntando, ¿hay que esperar que la constituyente dé respuesta al gobierno en materia económica cuando algunos de los integrantes de esa asamblea incluso formaron parte del gobierno, del gabinete económico? Bueno, yo creo que los 545 miembros constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente debemos darle respuesta al país, debemos darle respuesta a las expectativas que se formaron cuando se hizo la convocatoria, el llamado a constituyente del presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo. Yo soy uno de que lo repito, la Asamblea Nacional Constituyente tiene una convocatoria legal basada en los artículos 346, 347, 348 y 349 de nuestra Constitución. Nosotros hoy día somos un poder originario, soberano, supraconstitucional y plenipotenciario, por lo tanto, tenemos el deber. Una pregunta, cuando tú dices supraconstitucional, ¿la Constitución del 99 ya no está vigente? Sí, sí está vigente. Entonces, y ¿por esa qué es una son ustedes discusión supraconstitucionales? esa es una discusión que se dio en el seno de la Asamblea Nacional los primeros días. Y recuerdo que hablábamos de supraconstitucionalidad y hay una versión en base a que nosotros estamos trabajando dentro del marco de la Constitución, porque así lo dictan esos artículos 347, 348
y 349, la subordinación de todos los poderes a ese nuevo poder constituido, tal cual como se dio el presidente. No debería dejar de tener vigencia la Constitución del 99 mientras se someta a consideración del soberano. No debería, por eso te digo. No debe. Por eso, sí, pero el profesor Ezcarrá, en una alocución magistral que dio al respecto de la supraconstitucionalidad y la constitucionalidad, él dijo de que sí era supraconstitucional lo cual no quiere el decir papel que de la sea Asamblea así, Nacional Constituyente. Esa es su opinión. Yo creo, lo que sí sabemos es que es originaria, que es soberana y que es plenipotenciaria, y así lo dio a entender y así se subordinó el presidente de la República, puso su cargo a la orden y lo ratificamos, así lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia, así lo hizo el Consejo Nacional Electoral, así lo hizo el Poder Moral, el Poder Ciudadano. Solamente dejó de asistir la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente en su momento, que sigue en desacato, y ni siquiera reconoce la Asamblea Nacional, que todavía a estas alturas no reconoce la voluntad de más de 8 millones de venezolanos que fueron a votar, en la mayoría chavista, y si hubieran ido ellos a elecciones, mira, la participación hubiera sido por lo menos del 14, 15 millones de personas, o sea, estamos hablando del 75% de la población electoral. Roque Peñalver, Roque Juan Peñalver, las medidas económicas que hay que tomar no las toman porque hay gente que se está llenando con el sistema económico actual. Bueno, no me consta, si él tiene algo que decir al respecto, ahorita tenemos un buen fiscal general de la República, donde él crea que hay hechos de corrupción, que vaya, denuncie, y estoy seguro que el compañero camarada Tarek averiguará y habrá si hay o no. 2.0, ¿por qué si hay lista de asignados a dólar, DICOM no sacan la lista de los asignados a bolívares 10? Bueno, tengo entendido que el dólar a 10 bolívares lo está manejando directamente las corporaciones del gobierno para satisfacer las necesidades de alimentos y medicina. He ahí el fabuloso plan de los CLAC, que fue algo creado para que llegara o está llegando hoy día casi a 6 millones de personas a un precio de entre 15.000 y 25.000 bolívares, en algunos de los casos depende de los productos que tenga. Fernando Fernández, ¿por qué no tocan el tema de la tragedia de Choroní? Bueno, como te digo, no es que no sea un tema urgente sobre la tragedia de Choroní, tengo entendido se dio la semana pasada, bueno, hoy mismo en la Asamblea Nacional Electoral, en Asamblea Nacional Constituyente, le prometo a la persona que hizo el tweet que voy a hablar al respecto a ver cuál es la situación de esa tragedia. Ya terminando, Leo Lloris, ¿qué pasó con el segundo puente sobre el lago? Mire, ese es un proyecto que en verdad ha tratado de encaminar el gobernador del estado, que va a ser reelecto, por cierto, en las próximas elecciones de octubre. Se está hablando del puente Nigales, que es una alternativa para superar los problemas que tiene el puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo, descongestionar la entrada y la salida desde Maracaibo hacia el resto del país, del resto del país hacia Maracaibo. Es un proyecto que está... toda la parte de ingeniería, toda la parte de arquitectura está diseñada, está terminada, pero bueno, lamentablemente para nadie todos tenemos el conocimiento de que la caída de los precios del petróleo ha llevado a que el gobierno nacional detenga algunos proyectos de esa magnitud y le dé más importancia y más prioridad a la inversión social y a la ayuda a las familias más necesitadas. ¿Sabes algo de las medidas que va a anunciar el presidente mañana? No sabemos nada, como te digo, la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión de Economía le entregará hoy a la Junta Directiva y las recomendaciones o algunas alternativas que pudiera. Será el presidente de la República, su gabinete económico, el que tome esas medidas, y estoy seguro que las medidas serán para darle la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano, que es el que está a estas expectativas de esta crisis y de esta guerra provocada por los factores económicos de este país y por los factores económicos del extranjero y gobiernos extranjeros. De eso no tengamos duda. Fíjate lo que ha pasado ahorita con los bonos, que el presidente Trump no quiere que se negocien los bonos ni empresas jurídicas ni personas naturales en los Estados Unidos. Ya ahí viene un bloqueo financiero. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. Gracias. Alberto Sobalbarro, integrante de la ANC. Nosotros nos despedimos. Quédense ahora en sintonía de Brújula Internacional con Julio César Pineda y mañana nos vemos, mañana viernes nos vemos en